pues les damos la bienvenida, hermanos, a otra enseñanza más aquí en la Congregación Proyecto de Vida. Soy el pastor Juan González y quiero decirles que hoy traemos una nueva serie que queremos compartir tanto con los hermanos que están aquí en la congregación como las personas que van a ver este video grabado en el canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Una nueva enseñanza que le hemos llamado una serie Viviendo como Ciudadanos del Reino. Y vaya que el día de hoy se requiere gente pues que apoye a su país, que sea un fiel, pues que dijéramos, cumplidor de las leyes. En toda nación hay leyes y debemos ser buenos ciudadanos. Y mucho mejor cuando hablamos de ser ciudadanos del reino de Dios. Amén. Así es de que ahí tenemos en pantalla, voy a presentarles rápidamente pues el tema que vamos a compartir hoy, que será una nueva serie que esperamos sea de bendición para las personas, que puedan comentarlo, que puedan compartir esta enseñanza y sobre todo esperamos que sea de provecho y edificación. Le hemos llamado así Viviendo como Ciudadanos del Reino y lo quiero basar de inicio en este pasaje muy conocido que es parte de la oración del llamado Padre Nuestro, Mateo 6:10, y lean conmigo lo que dice este versículo: venga tu reino y cúmplase en la tierra tu voluntad, como se cumple en el cielo. Todos los que estamos de acuerdo en esta oración que nos enseñó Yeshua, nuestro Maestro, nuestro Mesías, que venga su reino y que se cumpla su voluntad aquí en la tierra como se hace también allá en el cielo. Y vamos rápidamente, bueno, a entrar al tema. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Por al menos 2 milenios los cristianos hemos hecho la oración del llamado Padre Nuestro. El católico obviamente pues es parte de su rezo, ¿no? El Padre Nuestro. Y lo recitan una y otra vez. También en la iglesia evangélica, bueno, se ha enseñado no a hacerlo como un rezo, pero sí a incluirlo como parte de nuestra oración, que venga el reino de Dios. Y esta oración fue enseñada por el Mesías a sus discípulos. Y parte de lo que dice en esta oración de Mateo 6, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y aquí la pregunta es, ¿pero se han detenido a pensar qué significa venga tu reino? Porque a veces decimos frases y oraciones solamente repetidas, pero sin entender lo que realmente estamos orando. ¿Qué es lo que estamos pidiendo cuando usted y yo oramos? Venga tu reino y hágase tu voluntad, así también en la tierra como se hace en el cielo. ¿Lo entendemos realmente que estamos orando al Señor cuando le pedimos que venga su reino? Y bueno, de eso se va a tratar este tema. Porque cuando hablamos de que debemos vivir como ciudadanos del reino, bueno, hay que preguntar cuál reino. Y desde aquí empieza esta enseñanza, la oración del Padre Nuestro, venga tu reino. Ahora, aquí empiezo yo a compartir la pregunta, pedir sin saber, porque a veces es lo que hacemos. Pedir sin saber o sin comprender lo que estamos pidiendo es la mayor incongruencia en un ser humano pensante. Digo, tenemos inteligencia como para entender lo que hacemos, pero de verdad a veces hacemos, incluso oramos cosas que no entendemos. Y de ahí que millones de creyentes que están pidiendo que venga el reino de Dios a la tierra, muchas veces sin saber lo que piden. Y lo primero que debemos de hacer es saber a qué se refirió Yeshua cuando dijo venga tu reino. Quiero decir que muchas de las enseñanzas que dio Yeshua a sus discípulos y que están compartidas en lo que llamamos el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, para nosotros no tienen un claro sentido como lo tuvieron para los primeros discípulos que al igual que Yeshua eran judíos y entendían muchas de las frases que provenían de su enseñanza en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Y la gran mayoría de ahora de cristianos que no tenemos ese conocimiento, damos por hecho muchas frases pero sin entenderlas. Sus discípulos sí sabían porque tenían las escrituras hebreas, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. De modo que ellos como judíos estaban bien familiarizados con la frase el reino de Dios, el reino de Yahweh,
que aparece en todo el Antiguo Testamento. Y aquí solo pongo primero de Crónicas 28:5. O sea, los judíos sabían a qué se refería cuando se hablaba del reino de Dios. Nosotros no tanto. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Y con esta pregunta vamos a empezar. Por eso es que usted dice, nunca encontrará en el Nuevo Testamento una definición de lo que es el reino de Dios. Pues no era necesario que Yeshua lo explicara a sus discípulos, porque ellos conocían el Tanaj, el Antiguo Testamento, y tampoco va a leer en la Biblia de alguien que preguntara a Yeshua, siendo judío, sobre la naturaleza del reino de Dios. Es decir, si este reino sería real o era algo imaginario. Si iba a ser espiritual o es literal. Si era terrenal o celestial, temporal o eterno, presente o futuro. Muchas preguntas con relación a ese reino. Porque ellos lo entendían, los judíos ya conocían la naturaleza de aquel reino mesiánico esperado por muchos siglos y anunciado por los profetas. Amén. Obviamente, vean, aquí siguiendo la misma pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Yeshua sí dio una explicación de la naturaleza del reino en las famosas llamadas parábolas del reino de Dios, en Mateo 12. Usted puede encontrar, hay 2 capítulos al menos en los evangelios que se habla de las parábolas del reino, y ahí el Señor habló de la naturaleza del reino que él quería venir a implantar, aunque los profetas ya lo habían anunciado, pero él dio una aclaración, una perspectiva mesiánica de su reino. Y aunque habló de manera secreta o algo misteriosa para sus detractores, porque hay que entender lo que dice la Escritura, que a los discípulos les revelaba de manera íntima, solo a ellos. Y aquellos que lo criticaban, sus enseñanzas a través de parábolas eran algo ocultas, secretas, pero hablaba con mucha claridad para sus discípulos. Lo que sí es cierto es que los que no son del Señor tendrán dificultad para entender. Y todavía hasta el día de hoy, aquellos que no han aceptado a Yeshua como el Mesías siguen esperando un reino mesiánico, tal y como estaban los profetas, y que no se dio en su primera venida. Porque esto ya lo entendemos. Ellos esperaban un Mesías guerrero, un Mesías rey, y apareció primero el Mesías sufriente, así como dice Isaías 53. Amén. Así es de que no necesariamente los judíos que tenían el Tanaj lograron entender y discernir la naturaleza de este reino mesiánico. Y aquí la pregunta es, ¿pero fueron sus parábolas una nueva forma de entender el reino? ¿Cambiaron la esencia misma del reino tradicionalmente judío que ya estaba escrito en los profetas? Porque algunos dicen que Yeshua vino a cambiar todo el curso de lo que los profetas ya habían dicho. Y de ahí que muchos de los cristianos sabemos, llegan a creer que Yeshua vino a fundar una nueva religión, lo cual ya hemos hablado muchas veces que no es así. Y por eso aquí la respuesta es, ante esta pregunta, si las parábolas eran la explicación de una nueva forma de entender el reino, bueno, de ninguna manera. Pues el Mesías vino a confirmar, no a cambiar, fíjense bien, ahí pongo, vino a confirmar, no a cambiar las promesas hechas a los padres. Porque así dice Pablo, que el Mesías vino a ratificar las promesas que ya se le habían hecho a ¿quién? A Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos los profetas. Él vino a ratificar, a confirmar lo que estaba escrito de él. Amén. Así es de que esto hay que entenderlo muy claramente, porque a veces tendemos a pensar que el Nuevo Testamento ya es otra cosa, que Yeshua y los discípulos vinieron a cambiar las cosas, a distanciarse del judaísmo que ellos practicaban en su tiempo, y no, realmente ellos vinieron a ser un grupo más dentro del judaísmo, pero no a romper con él. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Seguimos con esta pregunta, vean. El reino de Dios, para ello tendríamos que ver el Antiguo Testamento porque hay mucho que se puede entender, pero aquí me voy a enfocar algo. El reino de Dios es un asunto que tiene que ver con la voluntad de Dios para esta tierra. Amén. Y recordando otra vez, volviendo a la oración del Padre Nuestro, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. Así es de que tiene que ver con eso.
llevar a cabo la voluntad de Dios. Es decir, allá en el cielo se está haciendo la voluntad de Dios. Eso que ni qué. Los ángeles, los arcángeles y todos están obligados a hacer la voluntad de Dios. En el reino de Dios se hace lo que Dios dice. Amén. Pero ¿qué decimos acá en la tierra? Pero en la tierra, ¿qué pasa? Acá no se hace la voluntad de Dios. En el cielo sí. Ahí hay leyes establecidas que se cumplen tal como el Señor las diseñó. Y acá en la tierra, ¿qué pasa? Por eso, vean, tenemos que seguir pidiendo cada vez que oramos que se haga su voluntad también en la tierra, como se hace en el cielo. Y para ello no solamente hay que orar, sino también hay que contribuir viviendo como ciudadanos del reino. Porque ¿qué ganaríamos con decir, Señor, venga tu reino, que se haga tu voluntad, si nosotros no la hacemos? Pues nada, simplemente sería una oración más, sin sentido, si nosotros no estamos dispuestos a acatar esas leyes y ser los primeros en cumplir la voluntad del Señor aquí en la tierra. Porque vean, cuando ya el Señor venga a establecer su reino mesiánico y estemos con Él, se va a cumplir la voluntad de Dios en esta tierra. Y no será tan difícil entonces guardar las leyes. Lo complicado es ahorita, cuando tenemos que navegar contracorriente para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo más complicado, cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas, empezando ahí, en lo que hacemos. Y por eso esta serie que voy a compartir, Viviendo como Ciudadanos del Reino, para entender qué significa esta oración, venga tu reino. Porque parece muy fácil. Y la pregunta sería, ¿cómo lo voy a cumplir? ¿Cómo se cumple esa expresión de que se haga la voluntad del Señor aquí en la tierra? Y es lo que vamos a compartir. Ahora, la pregunta aquí, vean, ¿refleja este mundo caótico el carácter y la voluntad de Dios? A ver, vea, puse una imagen solamente de muchas que va a encontrar usted en internet de lo que está pasando en la guerra allá en Siria, en los países donde prácticamente todo el día hay guerras, en donde hay muertes, donde vean niños, bebés llevados por personas porque se quedan sin madres. Es una cosa, y todo esto producto del egoísmo, de la avaricia del hombre por hacerse de poder. Y aquí las preguntas, ¿son las guerras, las pestes, el hambre, el odio, la desigualdad, la contaminación, los hogares destruidos, los gobiernos corruptos, la violencia, los crímenes y un etcétera, etcétera? ¿Son todo ello su voluntad? Pues no. Hoy, desde luego, ya es muy claro que no se está haciendo la voluntad de Dios en la tierra. Y si vemos lo que dice 1 Corintios 14:33, habla de uno o de varios de los atributos de Dios. Dice que Dios es un Dios de paz. Sin embargo, no hay paz en la tierra, sino confusión. Dice también ese pasaje que Dios es un Dios que ama la paz, la justicia, la rectitud, la ley y el orden. Y ahora díganme, ¿y dónde está todo eso en la tierra? Y no tenemos que ir muy lejos, ¿no? No solamente en los países de Medio Oriente, donde hay guerra, falta la justicia, sino también el amor y la paz en donde quiera. Últimamente las noticias que hemos estado viendo por ahí, ¿verdad? Que ya en Monterrey se están desapareciendo muchas mujeres, no solamente esta chica que ha estado por ahí en las redes sociales de Bani, que no se llama, ¿no? Se llamaba, sino en la búsqueda de esta muchacha encontraron muchas más. Y nadie sabe, se desaparecen solas. Y sabemos que lo más probable es que haya una mafia, ¿no? Obviamente no sale quién las asesina porque es gente de poder. Y nadie le puede mover porque eso es peligroso. Y ahí están, las cosas así son, en donde quiera. Falta la paz, la justicia, la ley, el orden se ha quebrantado. Por eso la oración, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, porque no hay paz. Ahora, replanteando lo que significa ser un ciudadano del reino. Vean, y aquí quiero empezar con esto. A la mayoría de los cristianos se nos enseñó cuando estuvimos dentro del cristianismo que todo lo que tienen que hacer para ser hijos de Dios es simplemente creer en Cristo, y muchas veces la gente lo entiende como un sentido intelectual.
creerlo acá en la mente. Sabemos bien que la Torá dice que creer va más allá simplemente de asentir con el pensamiento una verdad, aceptarlo intelectualmente. ¿Qué es lo que incluye tener emuná, tener fe? Que es un concepto hebreo más amplio de lo que es creer. Significa creer, ¿qué más? Obedecer y también confiar. Son varias cosas, no es solamente un acto de la mente, sino dependencia en el Señor, confianza, amén, en su fidelidad, porque eso es lo que de ahí viene la palabra fe, de la fidelidad del Señor. Esa es la emuná. Sin embargo, para muchos era simplemente levanta la mano. ¿Y cuántas veces no escuchamos predicadores decir, solo tienes que creer en el nombre de Jesús, serás salvo, levanta la mano, es la oración de fe y listo, ya eres salvo? ¿Qué más hay que hacer? Pues congrégate ahí en la iglesia, unas cuantas cosas más y listo. Y la pregunta es, ¿esto lo que realmente las Escrituras enseñan para ser legítimamente hijos de Dios? Y más aún, ser ciudadanos del reino, porque ser hijos de Dios implica un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. ¿O no lo habíamos visto así? La mayoría de la gente lo ve como, hijo de Dios, qué padre. Bueno, ¿y qué responsabilidad representa ser un hijo de Dios? Y más en este mundo tan perdido ahora. Mucho. Porque debemos de modelar a nuestro Padre. Ahora vean, replanteando esto, que lo que significa ser un ciudadano del reino. Ahora, ¿qué diríamos? Esto estamos hablando de los cristianos, que estuvimos en ese sentir durante muchos años. ¿Y qué diríamos ahora del movimiento de raíces hebreas? Quizás alguien le agregaría, o esto equivaldría a creer que todo lo que se necesita hacer es aceptar a Yeshua como el Mesías, luego guardar el Shabbat y las fiestas, y listo. Pero ¿cómo es que muchos creyentes no están trabajando en la construcción del reino en la tierra y sin embargo esperan una recompensa justa solo porque o asisten el domingo al templo o porque guardamos el Shabbat? Tampoco no debemos quedarnos ahí, porque nos puede pasar lo mismo, Solo le agregamos otras cosas al cristianismo y también conformarnos a decir, ya estamos cumpliendo. Somos ciudadanos del reino, todo está bien. Y tampoco no significa quedarnos ahí. Amén, ¿lo vamos entendiendo? No es tan fácil decir, ya, soy ciudadano y cumplo con todo. Vamos a ver si es así. Ahora vean, hay diversos niveles de recompensas. Hay muchos creyentes en el cristianismo que no entendíamos esta parte. Se creía de manera uniforme que todo el que aceptó al Señor es salvo, sí, es solamente por gracia, pero pensamos que después de esto ya no hay nada que hacer, o sea, todos vamos a ir y recibir la misma recompensa. Y deben saber que no es así, hermano. Mire, la Escritura nos enseña que hay diferentes niveles de recompensa para diferentes niveles de servicio. Porque vean, alguien diría, ¿sería justo, vean, que alguien trabajara más que otros y al final se nos pagara lo mismo? ¿Verían esto como algo justo? Bueno, y vean, aquí primero los Corintios 3, del 12 al 15, es un pasaje conocido de Pablo, donde él dice, hablando de que el fundamento, en el versículo 10 dice, el fundamento es el Mesías, el único fundamento. Él es la piedra, la roca sobre la cual edificamos la fe. Pero después dice, sobre ese fundamento, si alguien construye sobre ese fundamento que es el Mesías, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, digan, un material más sólido, más durable. Y dice, o con madera, ahí ya baja la calidad del material, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. O sea, algún día vamos a pasar por la evaluación del Señor y ahí se va a saber quién es quién. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá ¿qué? Su recompensa.
pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Y fíjense, dice, afortunadamente será salvo, pero como quien pasa por el fuego. O sea, al final, el haber creído en el Mesías nos dará la salvación, pero las recompensas serán en la medida del trabajo hecho, de lo que construimos sobre el fundamento. Si el fuego hace que pasemos lo que construimos, vamos a recibir una recompensa. Y si el fuego quema lo que construimos, pues vamos a tener pérdidas. Entonces, habrá creyentes que sean salvos, sí, todos por creer en el Mesías, porque ese es el requisito, pero la recompensa será en base al trabajo hecho. O sea, no todos van a estar en la misma posición, lo entendemos. Quizás algunos más lejanos, otros más cercanos, en base a la obra. Aquellos que no hacen algo para promover el reino, tal vez ni siquiera tendrán un lugar de honor en el reino. Entonces, si hay niveles de recompensa, sí, la Biblia lo menciona. Y de ahí la importancia, ¿y yo en qué nivel voy a estar? ¿Qué clase de recompensa voy a tener? Bueno, eso es lo que debemos de preguntarnos. Y miren, esto nos lleva a una enseñanza conocida. Mateo 22, del 1 al 14, está la ya conocida historia donde Yeshua contó lo que se le llama la fiesta de bodas, la parábola de la fiesta de bodas. Ahí lo pueden leer el pasaje. Y él explica que un rey preparó una fiesta de bodas para su hijo y envió a sus siervos en 3 ocasiones para llamar a los invitados. Sin embargo, en las primeras 2 invitaciones, los convidados no hicieron caso, no quisieron ir. Y dice la Biblia que el rey se enojó, porque preparó todo. Una fiesta de bodas en aquel tiempo no era cualquier cosa. Se hacía una gran inversión, un gran banquete, era mucha inversión. Y él mandó llamar a los invitados y no fueron, le pusieron pretextos. Hasta el punto que incluso la segunda vez, debido a la insistencia del rey, los invitados hicieron matar a sus mensajeros. ¿Usted sabe lo que significa esa historia? ¿Quiénes eran los invitados originales? El pueblo judío. ¿Y quiénes fueron los que fueron a invitarlos? Los profetas. Y los mataron. Y el rey, sin dudarlo, un instante eliminó a aquellos homicidas, dice que les quemó su ciudad y cambió el plan. Ahora, para muchos aquí entienden, dicen, entonces hizo a un lado los judíos y llamó a la iglesia. Y acuérdense, hemos tenido enseñanzas donde el Señor vino a buscar a las ovejas perdidas, porque Él habló de otro redil, ovejas que tenían otro redil, a las cuales iba a llamar, y sabemos quiénes son. Ahora, los invitados a la fiesta, las bodas estaban listas, pero los convidados no eran dignos, entonces el rey por 3ª ocasión dio la indicación a sus siervos de ir por los nuevos invitados, y en esta ocasión tendrían que ir por los caminos, y sin dudarlo, convidaran a todos aquellos que encontraran por donde quiera. La fiesta de bodas finalmente se llenó de asistentes, pero había un requisito más. O sea, todos fueron invitados, sí. Como los primeros no quisieron, salieron a invitar a otros por las calles. Pero había un requisito para estar en la boda. ¿Y cuál era? Llevar un vestido de bodas. Ahí está la clave. O sea, para ir a una boda, bueno, no es nada más de ir así como nos levantamos, ¿no? Incluso en las invitaciones que dice, debe de ir de formal. O sea, no se vale que vaya de mezclilla, ni de short, ni de tenis, sino bien arreglado. De igual manera, esta era una fiesta de bodas y era formal y tenían que llevar un vestido de bodas. Ahora vean, hablando del vestido de bodas, para ser parte del gran banquete de las bodas es necesario estar vestido de bodas. Y vean lo que dice Mateo 22 del 12 al 14. Porque ahí se metió un infiltrado, alguien que no cumplía los requisitos, y dice que el rey le dijo a este personaje, amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Pero alguien dirá, oye, ¿qué tal si era un pordiosero? Pues que no tenía ni con qué vestirse, pues él se coló, dijo, aquí hay fiesta, hay comida, pues vámonos. Pero ¿sabían ustedes que una vez que el rey invitaba a una persona
a participar de las bodas, era parte del compromiso del que invitaba mandarle la ropa para que entrara. Porque alguien diría, oye, pues si era alguien que no tenía para comprarse un traje, pues es lógico que no iba a traer un traje. No, a todo el que invitaba el rey le proveía la ropa adecuada, el vestido de boda. Entonces, por eso preguntó, amigo, ¿y cómo entraste aquí sin el traje de boda? Si a todos los que yo invité les mandé traje. Vean, y el hombre se quedó callado, ese era un infiltrado ahí. Entonces el rey dijo a los sirvientes, y vean qué estricto, átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y vean la última expresión, porque muchos, lean conmigo, son los invitados, pero pocos los escogidos. Ahí está la clave. Aquí esto coincide con la enseñanza de los dos caminos, ¿verdad? Amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos van por él. Muchos. Sin embargo, el camino angosto, dice, son pocos. Así de que aquí coincide con esto. Muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. ¿Y qué pasó con ese infiltrado? Ahí está la imagen, vean, para afuera. No cumples con el vestido de bodas. Hablando de esto mismo, del vestido de bodas. Es necesario un vestido de bodas para ser parte de la fiesta. Ahí lo dice el versículo 11 de este pasaje de Mateo. Y aquí pongo, no es la vestimenta que quieras llevar, es la que se te ha solicitado. Ahora sí que cuando estamos en el reino de Dios no es como yo quiero hacer las cosas, sino es como Dios las pide. En eso sí tenemos que ser muy claros. Amén. Si no, no estaríamos siendo ciudadanos del reino. Tenemos que sujetarnos a lo que Él pide. Y hablando de esto de las vestiduras, en tiempos remotos en Medio Oriente, a una persona que quería entrar en la presencia del rey se le exigía que usara una vestimenta que le era enviada previamente por el monarca para presentarse ante él. Por eso digo, no es que había pretextos de que este infiltrado, pues no tengo que ponerme, ¿verdad? Si fue invitado es que le dieron la ropa. Por eso es que el rey dijo, no, tú no eres de aquí, vámonos. Y el rey estaría revisando a cada convidado que llevara las vestiduras correspondientes. Y otra vez, no es como quieras vestirte cuando estás ante un rey, es como el rey le place. De eso se trata. Amén. Ahora fíjense, esto de ser elegidos, porque dice, muchos son invitados y pocos los escogidos o los elegidos. De la multitud de llamados, solo algunos son escogidos. Ya lo entendimos. Es cierto que hay una invitación general para los que asisten a la fiesta, pero solo unos cuantos reciben el regalo de Dios para permanecer en ella. Y esto es la vestimenta. ¿Y qué implica la vestimenta? Ningún mérito humano es suficiente para ser parte de los escogidos. Todo reposa sobre la divina elección. Dios es el que elige. Y esto es difícil entenderlo, ¿eh? Por eso en el Antiguo Testamento, Pablo tomando la historia de Esaú y de Jacob, dice, bueno, a uno elegí y al otro lo deseché. Y alguien dirá, el Señor dice, de Tin Marín, de Doping Huevo, ¿cómo está? Claro está que también el Señor parte de la intención del corazón. ¿Quién fue el que buscó la bendición de Abraham y de Isaac? ¿Verdad? Que se la tenía que transmitir a uno de sus hijos. ¿Quién fue el que la buscó? ¿Jacob o Esaú? Jacob, porque Esaú la vendió por un plato de comida. O sea, en eso también radica. Y esa elección depende en parte, en gran parte de nuestra decisión de aceptar el sacrificio de Yeshua como el único medio de redención para ser parte del pueblo elegido. ¿Y cuál es el pueblo elegido? Entendemos que es Israel. No es que sea la iglesia que viene a sustituir a Israel, es el propio pueblo de Israel. Por eso hablamos de un pacto renovado, no de un pacto nuevo. No es que sea otro pueblo, es el mismo. Pero ahora es también con la casa de Israel, las ovejas perdidas. El Señor Yeshua dijo, yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el pueblo elegido desde un inicio, del cual ahora nosotros somos parte al ser injertados
en la raíz del buen olivo, del olivo natural que es Israel, gracias a Yeshua. Amén. Ahora, la salvación es pues un regalo y eso no cambia. Porque algunas personas dicen, para los que enseñamos raíces hebreas, que nosotros cambiamos, haciendo ver que ya no es suficiente solo el sacrificio de Yeshua, y no es así. No puede haber ninguna duda que la salvación es un regalo de Dios. Y la Escritura es clara en decir que la salvación viene por gracia, mediante la fe, e incluso la fe que se nos ha dado no es por nuestro propio hacer o nuestro propio mérito, sino es un don de Dios. Y ahí tenemos el pasaje conocido, Efesios 2, 8 y 9, donde Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim, de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. De los más pasajes conocidos en el cristianismo. ¿Es un regalo la salvación? Sí, es por fe y aún eso nos lo da el Señor, pero ya sabemos que el verso siguiente dice, para que andemos en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano en la Escritura para que camináramos en ellas. Entonces, no es solamente decir, recibo la salvación por gracia y ahí me quedo, sino tiene que venir enseguida la obediencia. Si realmente eres salvo, vas a estar dispuesto a obedecer. Y ahí se va a poner a prueba qué tipo de fe has depositado en el Señor. Ahora vean, si bien es cierto, la salvación es un regalo obtenida por gracia, por el mérito de Yeshua, el sacrificio de Yeshua, sí debemos entender que la Escritura habla en el sentido de que podemos y debemos ganar nuestra recompensa, porque la salvación no lo es todo. Es la redención lo que nos lleva de muerte a vida, pero hay más recompensas y no debemos de conformarnos. Vean, al mismo tiempo la Escritura es también muy clara al decir que aunque la salvación es un don gratuito, la recompensa que recibiremos será determinada de acuerdo a nuestras obras después de haber sido salvos. Aquí, claro, no son obras para ser salvos, son obras producto de que ya somos salvos. O sea, si realmente somos creyentes y estamos confiando en el Señor, se espera que demos frutos a través de buenas obras. Y aquí es donde Apocalipsis 22, 12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahí está. Lo mismo que dice Pablo, según lo que hayas edificado encima del fundamento. Si eso que edificaste prevaleció al fuego, vas a tener recompensa. Y si pereció por el fuego, vas a tener pérdida. Aunque estés adentro de la salvación, pero pues no vas a tener nada. Y por eso quise poner ahí, vean, la imagen de lo que fue Jacob cuando le regaló, a pesar de que tenía 12 hijos varones, le dio la túnica de colores. ¿A quién? A José. Y alguien diría, ¿será nada más porque era el consentido, el hijo de la amada de él, de Raquel? ¿Nada más por eso? No. Hace poco le vimos la historia, ¿verdad? De la serie de José. Y José era un hijo obediente. Los otros eran tremendos, hacían cada barbaridad de hacer enojar a su papá. Y José era el más obediente. Y por eso le tenían envidia. No solo porque era el más chiple del papá, era obediente. Por eso a él le dio la túnica de colores para diferenciarlo de sus hermanos, porque se lo había ganado por obediencia. No porque era adulador del papá, sino se lo ganó por obediencia. Entonces, ¿se pueden ganar méritos aún siendo la misma familia? A ver, ustedes que somos padres, siempre dice uno, ¿verdad? A los hijos se les quiere igual. Sí, en teoría eso es así. Pero hay de hijos a hijos, ¿no es cierto? Hay unos que, ay, Dios mío, de repente los quisiera uno regresar y otros que dicen, Señor, gracias porque este hijo me da paz y me da muchas gratificaciones y satisfacciones, es obediente, se porta bien y hace caso. ¿No es cierto? Y aunque usted no quiera, dirá, pues es que hay de hijos a hijos. Y lo mismo pasa con el Señor. Aquellos que obedecen y otros que de plano son un dolor de cabeza. Pero miren,
Viene ahora otra parábola, la parábola de las minas. También se le llama los talentos en Mateo, pero en Lucas 19 del 11 al 27 viene como la parábola de las minas, y usted sabe la historia. Yeshua nos dice que si no usamos nuestras vidas para servirlo después de recibir nuestra salvación, no podremos tener una recompensa. Y ahí vemos, ¿verdad?, cómo el rey dice que repartió bolsas con talentos o con minas, al menos a 3 hombres, ¿verdad? Uno le dio 2, a otro le dio 5, al otro le dio 10. Bueno, varía un poquito ahí la versión de Mateo y Lucas, pero les dio en diferente proporción. Y les dijo, vayan y negocien porque al año voy a regresar, les voy a pedir cuentas. Y viene ahí la historia, usted la conoce, uno fue, invirtió y ganó lo doble, el otro también. Y aquel que recibió, el que recibió menos, dijo, no, capaz de que yo pierdo esto y cuando venga, ¿qué cuenta voy a dar? ¿Y qué fue lo que hizo, sabe? Fue y lo enterró, dijo, ahí lo guardo y por lo menos no lo pierdo. Pero ¿era eso lo que quería el Señor? Si esto representara nuestra salvación, pues ahí la guardo y la entierro y mientras no me pierda. Pero ¿será que para eso el Señor nos ha dado salvación y otros dones y talentos? Y en la parábola de las minas, Yeshua nos dice que si no valoramos nuestro don gratuito de salvación lo suficiente como para comprometer nuestras vidas a servirle después de ser salvos, entonces solo podremos mirar hacia un castigo eterno. Porque ¿qué fue lo que pasó al final? ¿Se recuerdan? Vean, vino el rey al año y les dijo, a ver, vengan a dar cuentas. A ver, a ti te di 5, ¿qué pasó? Ahí están otras 5. A ti te di 10, ahí están otras 10. Muy bueno. Buen siervo y fiel, le fue la declaración que tuvieron. En poco has sido fiel, te voy a dar más. Pero aquel que recibió menos, ¿qué dijo? Señor, pues tú sabes, mira, ahí está la imagen, ¿verdad? Los otros llegaron con lo doble y él dijo, pues mira, ahí está lo que me diste, pues lo guardé y ahí está. Vean, hasta la cara se le nota. Como diciendo, pues nomás. Y vean, él le dice, ¿y por qué? Ahí está. ¿Qué significa? Vean, porque en la parábola dice, ¿qué significa cuando Yeshua dice que el rey dijo, ¿por qué no pusiste mi dinero al menos en el banco para que al volver yo lo recibiera con los intereses? O sea, ni eso se te ocurrió. Bueno, el banco no da mucho, ¿verdad? Pero al menos, bueno, mira, me diste tanto, ahí está eso y poquito de interés. Es posible que Yeshua quisiera decir, ¿por qué no ayudaste a los que sí están haciendo el trabajo, ya que tu mina podría haber sido utilizada para ayudar a construir mi reino? Porque para eso es la mina, son las capacidades, los dones, los talentos que Dios nos ha dado para construir su reino, aportarlo al reino. Pero no podemos esconderlo. Hay que invertirlo. Y de esto trata la parábola de las minas. Ahora vean, ¿será que nos hemos olvidado de las exigencias de Dios? Porque todavía hay gente que sigue pensando que el Señor es buenazo y que todo el tiempo nos las va a pasar y vamos a dar las cuentas que queramos y no hay problema. Al cabo es gracia, el Señor es misericordioso. Y bajo la doctrina cristiana de la gracia vemos el camino de la fe como un simple paseo donde estamos ahí para hacer lo que podamos, nos entretenemos, nos gozamos, ¿verdad? Pero no damos el fruto. Y aquí es donde la pregunta es, ¿será que se nos ha olvidado que Dios es un rey que como cualquier rey exige lealtad y servicio? Y vean la parábola, ¿no? El Señor se puso exigente, no se la perdonó, aquel dijo, bueno, está bien, dame ya. Y se acabó. Lo mandó a castigar. Al igual, vean, que la casa de Judá, porque hoy entendemos la diferencia, casa de Judá, casa de Israel o Efraín. Y al igual que la casa de Judá le cuesta mucho aceptar que Yeshua es el Mesías hasta hoy, a la casa de Efraín, a la casa de Israel, donde estamos nosotros, tal vez nos sigue costando pensar en un Mesías que promete matar a todos los que dicen que creen en él, pero no utilizan su salvación para servirle. Y ahí está donde está el asunto, ¿no? Nos conformamos con tener la salvación, ya somos hijos de Dios, ciudadanos del reino. ¿Y ahora qué?
Y esta serie que quiero compartir, vamos a trabajar en eso. ¿Qué espera el Señor de nosotros como ciudadanos del reino? Debemos de invertir la salvación que recibimos para servirle y para dar frutos. De eso se trata esto. Ahora vean, entrando un tema que ya hemos compartido en otra ocasión. Porque mucha gente, otra vez en el cristianismo, cuando nosotros vimos por primera vez la prédica de allí, de quién es la novia, pues la vimos y la tuvimos que repasar porque dijimos, ah, caray, sí está bien. Esto de las bodas del Cordero, ¿no? Siempre decimos habíamos dicho como cristianos, somos la novia del Cordero y nos espera una fiesta. Ah, muy bien. Pero en la parábola sabemos que en la historia, una era la novia, pero también en la boda había sirvientes y había invitados. Entonces la pregunta es, ¿serás tú parte de la novia o de los invitados? ¿Seremos siervos? ¿Seremos invitados o seremos parte de la novia, del pueblo que se va a casar con el Mesías? Y aquí las preguntas son, ¿por qué aquellos que hacen menos creen que van a comer a la mesa del rey y van a entrar a los aposentos del rey donde nadie más entra más que la novia? Y aunque podrán entrar en el reino, participar de las bodas del Cordero, pero la pregunta es, ¿serán sirvientes, invitados o serán parte de su novia? Esa es la pregunta. Y en cualquier reino hay que entender lo que hay muchas posiciones diferentes. Hay, por ejemplo, para un rey hay cocineros, hay soldados del ejército, hay meseros, secretarios, funcionarios, cortesanos, incluso pongo aquí que tal vez haya un bufón de la corte, pero todos tienen una función de mayor o menor rango. Y aún si son posiciones nobles, vean, la pregunta es, ¿son todos parte de la novia? ¿O ser parte de la novia será solo para aquellos que se esfuerzan en ganar esa posición de honor? Porque acuérdense, la escritura dice, muchos llamados, pocos escogidos. Significa que no todos vamos a tener la misma posición. Si alguien lo estaba viendo así, que no, ya estando dentro por el Señor, todos iguales. No. Algunos se van a destacar más y otros menos, en base al ejercicio de su fe como ciudadanos del reino. Ahora otra vez la pregunta, ¿seremos siervos o parte de su novia? ¿Qué queremos ser? ¿Cuál es la mejor postura, no? La mejor posición, siervos en una boda, invitados también es una posición buena, pero quien más disfruta en la boda, ¿quién es? La novia. No hay como la posición de la novia. Y el apóstol Shaul, o conocido como Pablo, nos enseña que no debemos sentarnos y asumir que nuestra entrada en su reino está asegurada. Tenemos que dar todo de nuestra parte como si estuviéramos en una carrera. ¿Y qué dice 1 Corintios 9:24? ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten? Pero dice, pero solo uno obtiene el premio. En un maratón pueden salir 500, 1000 corredores. Y si acaso le van a dar premio a los primeros 3 lugares, pero todo el mundo quiere llegar primero porque ese va a ser el ganón. ¿Y qué dice Pablo? Corran pues de tal modo que lo obtengan. O sea, él no dice, pues, ay, vas entre la bola, vas a llegar, de todos modos. ¿Para qué te apuras? No. Es como una carrera, todos compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal manera que lo ganen. Y eso significa esfuerzo, trabajo. No es cualquier cosa, no es un día de campo, es una carrera maratónica. Amén. Ahora, aquí el asunto de elegir a la novia, vean. Imagina por un momento que eres un príncipe. Vean, véanse así. Tu padre el rey muy pronto te dará la autoridad completa en todo el reino. Al hacerse cargo de su reino tienes que asignar posiciones en tu corte. Hay muchos candidatos, pero solo hay que seleccionar a aquellos que han demostrado su dedicación previa en el servicio a su padre o a tu padre para incluirlos. Y además tu padre te ordena casarte y pronto tendrás que elegir al menos una novia.
La pregunta es, ¿qué criterios usarías para elegir? Y como aquí no se vale de, bueno, pues la escojo y si no me sale, pues escojo otra y otra. No, es una. Entonces, imagínense la tarea de elegir a la novia correcta. Qué tremenda decisión, no es cualquier cosa. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para ser elegidos? Esta es la decisión que Yeshua tendrá que hacer con cada uno de nosotros el día del juicio. Porque tendremos que pasar por la balanza, ¿no? Todos tenemos que al final dar cuentas. Así que ahora te preguntas, ¿qué tipo de doncella eres realmente? ¿Estás haciendo todo lo posible para ayudar a tu príncipe a construir su reino? ¿Estás haciendo todo lo posible para ayudar a tu príncipe a construir su gran imperio? ¿O simplemente estás sentada en la mesa alimentándote y esperando la boda? ¿Cómo ven? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Si somos elegidos, ¿qué hace una princesa, una mujer para casarse? No hay mucho trabajo previo. Tendría que ser de mucho dinero para decir, háganme todo, ¿verdad? Yo nada más ese día me presento a ponerme el vestido y listo. No. Así es de que, ¿qué estamos haciendo para ser elegidos como novia? Y vean, lo que Yeshua busca en su novia es la misma cosa que usted o yo buscaríamos en una novia. Primero, alguien que nos ame tanto, que esté constantemente buscando formas para ayudarnos a construir nuestra casa. Alguien que trabaje, ¿no? No es solamente, hoy en día, ¿cuál será el criterio? Para muchos dirán, pues que esté bonita y ya. Pero con eso se conformaría. No, bueno, porque con el tiempo eso se va a perder. Pues que sea honesta, comprometida, fiel, trabajadora. Hay requisitos que demuestre su amor, ayudándome a construir el reino, porque para eso va a ser la novia, compartir el reino con el Mesías. Y la pregunta es, ¿estoy realmente haciendo todo lo posible para ayudar a Yeshua a edificar su casa, su reino? ¿O estoy sentado apenas alimentándome y esperando su reino, pero de manera pasiva? Y de ahí está el ser un buen ciudadano del reino. Ya estamos por finalizar, vean. Y aquí quiero rescatar algo, el juicio y la dureza de Dios como rey. Fíjense lo que dice, cómo termina la historia esta de Lucas 19:24, de las minas, al 27. Luego le dijo a los presentes, aquel que no hizo nada, que no produjo nada con las minas o los talentos, fíjense cuál fue la sentencia. ¿Se la pasaría el Señor o no? Dice que es muy misericordioso y que, bueno, pues ya, no hiciste nada, dame mi dinero y ya, vete a tu casa. Fíjense la sentencia, quítenle el dinero y dénselo al que recibió 10 veces más. Está raro esto, ¿no? Señor, protestaron, ella tiene 10 veces más, ¿por qué le vas a dar más? Y el rey contestó, les aseguro que a todo el que tiene, se le dará más. Pero el que no tiene, ¿qué dijo? Se le quitará hasta lo que tiene. Pero en cuanto a estos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Órale. Suena radical esto, ¿no es cierto? O sea, al que no hizo nada para tener más, quítenle lo poco que tiene. Pareciera muy injusto. Y denle al que dio más, al que tiene más, ¿pero por qué? Porque como buen comerciante dice, ese que tiene más, si le doy más, me va a producir más. Y este que no hace nada, me va a perder hasta lo que tiene, así es que mejor venga para acá. Porque capaz de que hasta eso pierdes. Vean el juicio y la dureza de Dios como rey en estas parábolas. Y finalmente quiero terminar con esta, vean, la parábola de la red. Hablamos de la parábola de las bodas, la fiesta de bodas, donde hay que llevar una túnica, una vestimenta adecuada para ser elegido y hay que ser invitado. La parábola de las minas, donde hay que trabajar para producir lo que hemos recibido, lo que el rey nos ha dado. Y vamos a dar cuenta. Y finalmente la parábola de la red, 3 parábolas. Mateo 13, 47 al 50 dice, y esto va de acuerdo, vean, con las otras parábolas de Yeshua, porque nos advierte.
Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y echan ¿qué? Fuera lo malo. Vean cómo hay una división, ¿eh? Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y ahí será lloro y crujir de dientes. Entonces, para aquellos que dicen, no, pues al morir todos nos vamos a ir al cielo, todos ya la tenemos ganada. Pues no, ¿dónde está eso? Al final de la cosecha, los ángeles apartarán lo bueno y lo malo, vean, los justos de los malos. Ahí está, muy claro. Y aquí la pregunta viene para algunos que dentro del cristianismo teníamos tan influenciado esto de la gracia, ¿no? ¿Y qué de la gracia? Note lo lejos que es esto del ideal cristiano de la gracia barata. Ponemos gracia barata porque es cierto que el Señor da gracia, pero nosotros la devaluamos, la malbaratamos con una interpretación de que prácticamente hagas lo que hagas, tú estás dentro. La gracia cubre todas las fallas y no tienes que hacer gran cosa. Y tal vez esto sorprenda a muchos, pero la Escritura nos recuerda las palabras de Juan el Bautista, para que vean la clase de mensajero que era Juan el Bautista. Y estos mensajes ya no hay hora en las congregaciones. Hacen falta más Juanes Bautistas. Porque fíjense, a los que iban a escucharlo, a los que iban, imagínense los que no querían el mensaje, ¿cómo les habría predicado? Los que iban, obviamente con la arrogancia de la religiosidad, que era característica de muchos en aquel tiempo, les decía, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. ¿Y cómo entendemos esta frase hoy en el lenguaje hebreo? Que hagan techubá. Un giro total a sus vidas, no solamente algo de emociones, sino un cambio radical de vida. Vuélvanse al Señor, hagan techubá, demuestren arrepentimiento. Y dice, no piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. Y vaya que el Señor lo ha hecho, ¿verdad? Algunos somos quizás de esas piedras que duras y el Señor ha dado fruto. Y dice, ven al final, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Vean qué lindas palabras estas. Goces, hermano. ¿Eh? ¿Qué palabras son esas? O sea, ya está listo. O sea, o das fruto o para abajo porque estás ocupando terreno. Tómala. Esto es duro. Y terminamos con esto. Somos oidores o hacedores. Y van en el mismo tono. Santiago 1, 22 al 25. ¿Qué dice? Lean conmigo. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la Torá perfecta que da libertad, para que dicen que la ley esclaviza, aquí dice otra cosa, la Torá perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces vean, ser ciudadanos del reino es tener una ley, la Torá, las instrucciones de vida, y que no esclavizan, al contrario, dice, nos da libertad cuando la obedecemos. Porque la condenación a la cual el Señor vino a librarnos fue por la desobediencia a la Torá, por no tener Torá, por no tener ley. Vivir sin ley nos va, como a algunos les fue, ¿no? Mal. Pero ahora que vienen las instrucciones del Señor para vida y las obedeces, no solo las oyes, al final recibirás bendición al obedecerlas. Ahí está muy claro. Y vean, termino con estas dos presentaciones. Y quiero aclarar,
Porque ser ciudadanos del reino, el reino no se construye con actos religiosos externos, que hoy en raíces hebreas muchos grupos han caído en la cuestión externa. Y aunque muchos enfatizan el cumplir ciertos rituales o prácticas religiosas de todo tipo, de la casa de Judá, por cierto, que los judíos es otra cosa distinta a la casa de Israel, como si eso fuera lo más importante para demostrar su espiritualidad, su nivel superior de espiritualidad supuestamente, en rituales, prácticas externas. Y quiero decir que de esto ya hay testimonio en los profetas, de cómo el Padre llegó a detestar la religiosidad basada en lo externo, pero que se hace sin convicción, sin un deseo de agradarle. Y vean lo que dice Isaías 1, del 13 al 14, fue enfático el profeta cuando la casa, ¿verdad?, de Judá se le dijo, no me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación, ya estoy hasta acá. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Y no porque fuera malo, parte de esto era la ordenanza, pero ellos habían hecho un ritual sin sentido, una religiosidad en apariencia, pero con un corazón lejos del Señor. Por eso él sabía, dijo, me tiene cansado eso. Por eso digo, no se construye el reino con actos religiosos externos, porque al final el Señor conoce nuestro corazón. El reino se construye reflejando la luz de Dios. El Padre nos llama a hacer luz a las naciones y eso implica ser verdaderos ciudadanos del reino, dar testimonio de una vida nueva y a través de lo que hablamos y hacemos, desde luego, pero sobre todo viviendo para servir al prójimo y para cumplir la escritura. ¿Qué dice Mateo 5:16? Lea conmigo. ¿Qué dijo Yeshua? Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Se trata de ver las buenas acciones, nuestra conducta, no la religiosidad, la apariencia, el ritual, que muchas veces con eso queremos apantallar, a ver si nos ve la gente y dice, se van a convertir por la larga de las barbas que traigo o algo así, cuando realmente es para que vean tus buenas obras y alaben al Padre que está en el cielo. Y ahí terminamos con esto. ¿Qué estás haciendo para edificar el reino de Dios? Tal vez descansamos en Shabbat, es bueno. Tal vez algunos más usan el tzitzit o la kipá y cuantas otras cosas que a veces se toma de la casa de Judá en raíces hebreas para demostrar lo fieles que somos, pero otra vez son cosas externas, no es la esencia del vivir como ciudadanos del reino. Y aquí las preguntas es, ¿pero realmente vives confiado en el Eterno? ¿Estás honestamente haciendo todo lo posible para ayudar a construir el reino de Yeshua aquí en la tierra? ¿Cómo estamos gastando nuestras minas, nuestros talentos? ¿Estamos gastando nuestros días ayudando a edificar su reino? ¿Ganándonos una recompensa eterna? Y ahí pongo entre paréntesis un lugar y un nombre eterno para nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo por nuestro Mesías hoy? Y estas son las preguntas con las que vamos a cerrar este primer mensaje. Y vamos quedándolo así. ¿Somos ciudadanos del reino? Sí. ¿Fuimos llamados? Sí. ¿Fuimos elegidos por la gracia del Señor? ¿Fuimos injertados en el olivo natural sin que éramos parte de él? Y ahora que estamos aquí, por eso dice Pablo, no se crean mucho ni se vuelvan engreídos, soberbios, porque a veces nos pasa, ya estamos aquí, ahora tenemos el lugar de los pobres judíos que vámonos, vamos a votarlos. No, dice ellos, porque si ellos que eran el tronco original fueron desgajados por desobediencia, ¿qué te va a esperar a ti? Que vienes de ser un olivo silvestre. O sea, al contrario, dice, ten temor y decir, Señor, gracias, porque si
no debía de estar aquí, tú me diste un lugar. En lugar de que te llenes de soberbia y orgullo, trata de agradar al Señor para conservar tu lugar en el reino. Pónganse de pie. Así es de que pensemos en esto, ser ciudadanos del reino. ¿Qué implica? Hoy vimos al menos rápidamente tres de las parábolas del reino, y espero que sea de edificación esta enseñanza. Queremos ser fieles, hemos sido llamados como casa de Israel a formar parte del buen olivo, del olivo natural, y queremos dar frutos para su gloria, frutos que den testimonio de que somos hijos comprometidos, hijos fieles, que amamos su palabra y que deseamos no solo quedarnos como oidores olvidadizos, sino ser hacedores, y que a través de nuestro caminar podamos impactar a alguien que pueda ver a través de nosotros la luz del Señor, la gracia, la misericordia, el perdón que Él viene a repartir a través de nosotros, a anunciar a través de nosotros. Y queremos ser fieles. Hemos sido elegidos, hemos sido llamados y queremos ser fieles, Señor, en adorarte y bendecirte. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.